Buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos toca ver el tema de la responsabilidad civil por los accidentes de tránsito. Bueno, para hacer una breve introducción tengo que decir que este es un tema de mucha importancia, sobre todo por las implicancias prácticas que tiene. ¿Y a qué me refiero? A que ya van a ver cuando sean abogados y abogadas, ya sea durante la carrera judicial o en la actividad privada como abogado independiente, se van a dar cuenta que van a llegar para su conocimiento, para su intervención, muchos casos de accidentes de tránsito, ya sea para que patrocinen a las víctimas, a los dañadores o para que resuelvan los conflictos derivados de los reclamos de daño y perjuicios que el siniestro vial produce. En la clase de hoy vamos a ver muy rápidamente el tema para que ustedes tengan la base para ampliar después en forma individual sus estudios. Además, vamos a dar por sabido ciertos temas que ya fueron desarrollados en las clases anteriores por los otros profesores de la cátedra, como los presupuestos de la responsabilidad o la responsabilidad por el hecho de las cosas. En relación al material de estudio, tengo que decir que este tema, como siempre, lo pueden estudiar del Tratado de Responsabilidad Civil de Pizarro y Vallespino, y pueden utilizar para complementar el manual de huiría y las filminas que estarán subidas a la plataforma. Así también les voy a dejar un artículo de la doctora Kemelmacher de Carlucci para que puedan estudiar en forma más acabada el tema de la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito cuando el choque se produce entre dos rodados. La verdad es que es un trabajo muy interesante y que no tiene ningún desperdicio. También me gustaría agregar un poco o explicar un poco cómo ha sido la evolución de este tipo de responsabilidad. Y tengo que para eso decir que la contemplación de este fenómeno por parte del derecho a la responsabilidad civil ha variado a lo largo del tiempo y ha estado vinculado a la propia evolución del derecho de daños. Me refiero a ese cambio de paradigma entre la responsabilidad centrada en el daño injustamente causado a uno que pone la atención en el daño injustamente sufrido. A esa evolución que hizo que se pasara a decir que no hay responsabilidad sin culpa a un sistema que reconoce los factores objetivos de atribución. Ello atento que en materia de responsabilidad por accidente de tránsito, en los comienzos se trabajaba intentando de alguna manera un afinamiento en el concepto de culpa, donde la más mínima desatención del conductor era suficiente para atribuir responsabilidad. Esta era la forma que se encontraba de alguna manera para objetivizar este tipo de responsabilidad y hacer un poco más justo el sistema. Esto era una clara consecuencia de un sistema de responsabilidad civil muy anclado en el factor subjetivo de la culpa. Fue recién en el año 1968, con la positivización de la teoría del riesgo, por intermedio del artículo 1113 del Código derogado de Vélez-Sarsfield, que se pasó a tomar este tipo de responsabilidad como una responsabilidad objetiva. Esto también fue acompañado de una toma de conciencia donde se comienza a ver este tema ya no como un problema individual entre dos personas, sino como un verdadero problema social, a tal punto que se comienza a exigir un seguro de responsabilidad civil obligatorio a los efectos de resguardar a la víctima del siniestro. En relación al marco normativo que rige los accidentes automotores, debemos decir que el mismo está compuesto por, en primer lugar, el Código Civil y Comercial, específicamente el artículo 1769, pero también, por derivación de este, por los artículos 1757 y 1758 relativo a la responsabilidad por las cosas y actividades riesgosas. Aunque también resulta de aplicación directa los artículos 1729 a 1734. Atento que allí son regulados los eximentes de responsabilidad aplicados para este tipo de responsabilidad. Además tenemos el decreto 6582 sobre el régimen jurídico del automotor, la Ley Nacional de Tránsito, la 24449, y finalmente tenemos la Ley Provincial de Tránsito, que es la 9024. En relación a este marco normativo, me gustaría rescatar algunos conceptos o algunas conclusiones que tiene Pizarro en su libro. ¿Qué es lo que dice? Como bien señala el autor, estas normas mencionadas en última instancia son importantes porque marcan modelos de conducta a seguir por los automovilistas y prescriben infracciones cuya comprobación trae aparejada y revela la presencia del presupuesto de antijuridicidad en la conducta del conductor. Y, en muchos casos, se determinan rigurosas presunciones de culpabilidad que resultan importantes a la hora de definir la responsabilidad de los intervinientes.
En consecuencia, y como también señala Pizarro, hay de tal modo una complementación más o menos armónica entre el régimen estatuido en el Código Civil y Comercial con las normas reglamentarias que rigen el tránsito automotor en la jurisdicción nacional, provincial y municipal, las cuales no hacen otra cosa que llevar a la categoría de preceptos legales ciertas reglas de conducta y de prudencia que emergen claramente de las normas de aquel cuerpo normativo. Ahora vamos a dedicarnos un poco a la regulación que le da nuestro Código Civil y Comercial a esta clase de responsabilidad. En este sentido, tengo que decir que los daños causados por la circulación de vehículos, cualquiera sea la forma y modo en que se producen, están atrapados por el régimen normativo previsto por los artículos 1757 y 1758. Así lo dispone expresamente el artículo 1769, cuando dice que los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplica a los daños causados por la circulación de vehículos. En relación a este reenvío normativo que hace el artículo, Pizarro lo critica porque dice que esta remisión fue incompleta, porque en verdad la responsabilidad por los daños causados por la circulación de automotores constituye un típico supuesto de responsabilidad por actividades riesgosas o peligrosas prevista también en estos artículos. Como se puede ver en la filmina, estas normas establecen que el artículo 1757 dice: toda persona responde por los daños causados por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Por su parte, el artículo 1758 determina quiénes son los sujetos responsables y este dice que el dueño o guardián son responsables concurrentemente del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada contra su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. Entonces, de este régimen legal se pueden extraer determinadas conclusiones que las vamos a ver a continuación. La primera de estas conclusiones es que estamos frente a una clara responsabilidad de carácter objetivo. Esto quiere decir, como señala el artículo 1722, que la culpa de la gente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En consecuencia, el responsable se libera solo demostrando la causa ajena. Esto es, el caso fortuito o fuerza mayor, el hecho de la víctima o de un tercero por el que no se debe responder. Esto van a ver que ya lo vamos a ver más adelante en forma un poco más detenida. Aquí el factor de atribución es el riesgo creado, ya que el dueño o guardián que incorpora el rodado a la sociedad o lo utiliza o saca provecho de él, consume seguridad de la misma y por lo tanto debe responder por los daños que la cosa provoque. Otro punto que es central es que para que esta responsabilidad se concrete, el legitimado activo deberá demostrar la intervención activa de la cosa en la producción del resultado dañoso. Y aquí me refiero a que tiene que existir un vínculo de causalidad adecuada entre la intervención de la cosa y el daño producido. Por el contrario, cuando no se logra acreditar la intervención activa de la cosa asume un rol meramente pasivo y no se alcanza a configurar el hecho de la cosa. Esto sucede cuando, por ejemplo, si un ciclista en pleno día embiste un automóvil que está correctamente estacionado. Pero hay que aclarar que no es necesario que me dé un contacto físico entre la cosa que genera el daño y quien lo padece. Esto se podría dar, por ejemplo, cuando un automovilista encierra a un ciclista sin tocarlo, o cuando un peatón, que para evitar ser atropellado en una esquina, salta a la vereda y sufre daños al caer. La carga de la prueba de los extremos que hacen a la procedencia de la responsabilidad, como es en general y como sucede en la mayoría de los casos, pesa sobre el actor que reclama el resarcimiento de los daños sufridos.
Pero una vez que se acredita la intervención activa de la cosa y su conexión causal con el daño, es dable presumir, hasta que se pruebe lo contrario, que el daño fue generado por la cosa. Entonces, no resulta necesario de ninguna manera probar la culpa del conductor para hacerlo responsable. Será el dueño guardián, en este caso, quien debe romper el nexo de causalidad para liberarse, no resultando suficiente probar la no culpa para eximirse de esta responsabilidad. Asimismo, en el caso que haya una reconvención, la presunción rige en favor de ambas partes, por lo que deben demostrar la relación de causalidad adecuada entre el accionar de la cosa, cuyo hecho invoca, y el daño padecido. Esto ya lo vamos a ver también un poco más adelante, en forma más detenida. Cuando se trata de accidentes con un vehículo que está detenido, se considera que el rol activo es cuando la cosa se encuentra en una posición anómala. Y aquí la víctima tiene la carga de probar la posición anómala del mismo, porque no se puede de ninguna manera presumir la intervención activa de la cosa en ese caso. Por ejemplo, si estamos ante un rodado detenido, pero estacionado en un lugar equivocado. Hay que aclarar que acá rige el principio de la reparación plena del artículo 1740 del Código Civil, por lo cual se debe restituir la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso. Esto lo aclaro porque existen algunos sistemas jurídicos, como el español, donde las indemnizaciones por daños corporales y materiales se encuentran tasadas conforme baremos oficiales. Como dijimos, aquí estamos frente a un factor objetivo de responsabilidad que solo puede desvirtuarse a través de la fractura del nexo causal, lo que se denomina causa ajena, o también se lo llama el casus, que no es otra cosa que un hecho o acontecimiento extraño al responsable que altera, o al sindicado por responsable, mejor dicho, que altera, suprimiendo, desviando total o parcialmente el nexo de causalidad, exonerando o atenuando la responsabilidad. Vale aclarar que, atento a lo establecido en el artículo 1734 del Código Civil, que, excepto disposición legal en contrario, la carga de la prueba de la circunstancia eximente corresponde a quien la alega. Si bien esto lo tienen que haber visto en clases anteriores, vamos a hacer un breve y muy superficial repaso aquí, a los efectos ustedes puedan comprender acadamente cómo funcionan estos eximentes de responsabilidad en el caso particular. Dentro de los eximentes de responsabilidad que liberan a aquel que es indicado como responsable, en este caso tenemos en primer lugar el hecho del damnificado, que está regulado en el artículo 1729 del Código. Y este artículo dice que la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo o de cualquier otra circunstancia especial. Esto es algo que sucede cuando la conducta del damnificado, de quien sufre el perjuicio, puede convertirse en causa exclusiva o en concausa del daño. Para eso tiene que el hecho de la víctima ser causa adecuada o concausa del perjuicio. Asimismo, ese hecho damnificado tiene que ser no imputable al demandado, ya que si el actuar del dañado fue impulsado por el presunto responsable, no se configura este eximente. Algunos autores, como Bustamante Alsina, o también como Trigo Represas, manifiestan que el hecho del damnificado debe estar caracterizado por la imprevisibilidad e inevitabilidad, caracteres propios del caso fortuito. Pizarro sostiene lo contrario y no entiende que resulten exigibles tales presupuestos para que se configure el eximente. El segundo de los eximentes es el caso fortuito o la fuerza mayor. Este está regulado en el artículo 1730. Este artículo expresa que se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos. El caso fortuito o la fuerza mayor son hechos que no pueden preverse o que si lo son,
no pueden evitarse. Para que se configure este hecho de ser imprevisible, inevitable, actual, sobrevenido, y además tiene que ser ajeno. Finalmente tenemos como eximente el hecho del tercero, que está regulado en el artículo 1731, que dice que para eximir de responsabilidad total o parcialmente el hecho de un tercero para quien no se debe responder debe reunir los caracteres del caso fortuito. Cuando hablamos de tercero nos referimos a una persona física o jurídica, tanto pública como privada, distinto del responsable presunto y de la víctima por el que no se debe responder. Por ejemplo, un hijo que alcanzó la mayoría de edad. Tienen como requisitos este eximente que haya una incidencia causal, por supuesto, que sea un hecho del tercero no imputable al demandado, y tiene además como requisito los caracteres del caso fortuito, que sea imprevisible, inevitable, actual, ajeno al responsable, sobrevenido, o que en materia obligacional no importe una imposibilidad absoluta de cumplimiento. Bueno, ahora vamos a analizar quiénes son los legitimados pasivos en materia de accidentes de tránsito. O sea, sobre quiénes pesa el deber de reparar el daño. En primer lugar, tenemos que decir que el primer responsable es el conductor del vehículo. Para una doctrina, la responsabilidad de quien conduce debe ser valorada con independencia de su eventual calidad de dueño o guardián del rodado. Por ese motivo, el factor de atribución debía ser subjetivo, basado en la idea de culpa del conductor. En esta postura se enrolaba brevia o trío represas. Para otros, y en una postura más moderna, la responsabilidad del conductor automotor queda atrapada en el derogado 1113, por ser esta una actividad riesgosa. Pizarro participa de esa orientación, ya que, como éste, sostiene que el conductor del automotor realiza una actividad riesgosa o peligrosa por su naturaleza y por los medios empleados, por lo cual queda prevista esta responsabilidad en los artículos 1757 y 1758. En segundo lugar, el otro responsable o legitimado pasivo es el titular registral. Esto es por aplicación del artículo 1758, donde establece que el dueño del automotor responde frente al damnificado. Debemos recordar que en el decreto ley 6582 del 58 existe un régimen registral constitutivo en materia de dominio de automotores. De esta manera se aparta del régimen general del Código Civil, donde la posesión vale título. Asimismo, la ley 22.977, que modifica el decreto 6582 del 58, establece en el artículo 27 un principio general donde, hasta tanto se escriba la transferencia, el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor en su carácter de dueño de la cosa. Esta solución guarda armonía con lo que establece el artículo 1758, al igual que lo que establecía el artículo derogado 1113 del Código Vélez Arfiel, que responsabiliza de manera concurrente al dueño y guardián del automotor que causa un daño sin perjuicio de las acciones de regreso que puedan luego corresponder entre ellos. También tengo que aclarar que el artículo 27 del decreto 6582 del 58 determina que, no obstante, si con anterioridad al hecho que motiva la responsabilidad, el tramitente hubiera comunicado al registro que hizo la tradición del automotor, se reputará que el adquiriente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquel, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quien él no debe responder y que el automotor fue usado en contra de su voluntad. Finalmente, tenemos como legitimado pasivo al asegurador.
Esto atento a que también puede verse comprometido al asegurador en aquellos accidentes de tránsito en el que el conductor, el principal, el dueño o el guardián de la cosa que causó un daño se encuentra al amparo por una relación asegurativa contra la responsabilidad civil que lo ponga al cubierto por los daños causados a terceros. Vale aclarar que el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito establece que todo automotor acoplado o semiacoplado deben estar cubiertos por un seguro de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra los eventuales daños causados a terceros, transportados o no. Igualmente resulta obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores. A ello hay que agregarle lo que establece el artículo 118 de la ley 17418, que es la ley de seguros, donde dice que el damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a prueba, agregando que la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro. En este juicio o en la ejecución de la sentencia, el asegurador no podrá oponer defensas nacidas después del siniestro. Por eso, de ambos artículos, del artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito, que establece la obligatoriedad del seguro automotor, y de lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley 17418, que como dijimos es la Ley de Seguros, surge la legitimación pasiva del asegurador en todos aquellos casos donde, como dijimos anteriormente, el conductor, el principal, el dueño o el guardián de la cosa que causó un daño se encuentren resguardados por un contrato de seguro en los términos de la ley 17418. Ahora, y repito muy brevemente, vamos a analizar un par de situaciones que se dan habitualmente, que presentan cierta conflictividad y que me parece importante que podamos verlo en esta breve clase. El primero de ellos es el accidente de tránsito, los que sufren daños peatones. Se ha dicho al respecto que debe distinguirse si el peatón cruzó o no por la senda peatonal. En el primer supuesto, la solución es de alguna manera obvia, pues el peatón víctima que goza de una prioridad de paso absoluta es embestido al tiempo de transitar por un sector de la calzada, reservando prioritariamente para su circulación. Entonces, en estos casos, cuando el peatón es atropellado cruzando la senda peatonal, existe una clara responsabilidad en los términos del artículo 1758. Lo más complicado se da, o el gris se da, cuando el peatón cruza fuera de la senda peatonal. Algunos tribunales han considerado que esto es una imprudencia grave, siendo suficiente para excluir total o parcialmente la responsabilidad del presunto responsable. O sea, acá lo que se configuraría al no trasvasar la calle por la senda peatonal en un claro hecho de la víctima que de alguna manera fracturaría el nexo de causalidad. Pizarro tiene una opinión un poco más flexible y entiende que un peatón distraído, inclusive imprudente, es un riesgo común inherente al tránsito y todo conductor de un rodado está obligado a permanecer atento a las evoluciones imprevistas de la circulación, entre las que se encuentra la conducta del transeúnte. Nuestra Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en un fallo, dijo que en materia de accidentes de la circulación no puede dejarse de tener en cuenta que la culpa de la persona que dirige el automotor entraña un riesgo para la seguridad y bienes de los demás, mientras que la culpa al peatón distraído, en cambio, no perjudica más que a sí mismo. De ahí entonces que la actividad del primero debe ser apreciada con más estrictez que la del segundo, cuando se trate de fijar el porcentaje de responsabilidad de cada uno en el infortunio. Pizarro sostiene que, frente a la duda, debería estarse a una interpretación favorable al peatón. Además, esto es lo que establece el artículo 64 de la Ley Nacional de Tránsito.
El otro supuesto que quiero abordar y muy superficialmente son los accidentes de tránsito protagonizados por motociclistas. La motocicleta es una cosa generadora de riesgos también, tanto para el que conduce como para el medio en el que se desplaza. Una cuestión importante se plantea en los accidentes protagonizados por ellos en caso de la falta de utilización del casco protector que exige la normativa vigente para sus tripulantes. Acá la jurisprudencia tiene criterios prudentes y moderados al respecto, asignando relevancia a dicha omisión en tanto en cuanto tenga incidencia causal en la producción del daño y en la medida de la misma. Pizarro textualmente dice que la falta de utilización del casco constituye una infracción a las normas de tránsito que por sí sola no convierte al infractor en causante de su propio daño. Habrá que ponderarla caso por caso para saber cuál es la real incidencia que dicha omisión ha tenido en el evento dañoso y, en su caso, si ha actuado con factor que potencie el perjuicio sufrido por la víctima. Bueno, finalmente lo que vamos a hacer es abordar qué es lo que sucede con las presunciones de responsabilidad que están previstas en el artículo 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial cuando la colisión se da entre dos automotores. Acá lo que tenemos que ver es si esas presunciones de responsabilidad siguen vigentes o no, o si los riesgos de las cosas que generan ambas cosas se neutralizan, compensan o contrarrestan, o por el contrario, el riesgo subsiste y se acumulan. Acá es interesante porque por las consecuencias prácticas que tiene pararse de un lado o del otro. Adherir a una tesis u otra es importante, dice la doctora Gemmacher, cuando el accidente de tránsito se ha producido por causa desconocida o no está debidamente esclarecida la culpabilidad causal de nadie. En tales condiciones, para la tesis de la neutralización, la demanda debe rechazarse. Según la de la concurrencia, la demanda se acoge. Además, el rol de la culpa es diferente en estos casos. ¿Por qué? Porque la teoría de la neutralización es un presupuesto de la acción y la prueba le incumbe al actor que alega el daño. En cambio, la teoría de la concurrencia es un eximente del dueño guardián demandado y a él le incumbe la carga de la prueba. Pero ahora vamos a explicar muy brevemente en qué consisten estas dos posturas. Tenemos, por un lado, como ya dijimos, la doctrina que plantea la neutralización de los riesgos. Y esta fue sostenida por parte de la doctrina como como Borda, Orgaz o Bustamante Alsina, por ejemplo, y fue mayoritaria, se puede decir, hasta los años 80. Acá lo que entendían estos autores que es que cuando colisionan dos automotores entre sí, no regía la presunción del artículo 1113 de la norma velezana, debiendo volver al principio de la culpa, o sea, debiendo analizarse de quién había sido la culpa del siniestro entre ambos conductores. Pero la doctrina un poco más moderna, que está avalada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostiene que la idea de neutralización y compensación de presunciones carece de un sustento normativo en nuestro sistema. Por lo tanto, el dueño y guardián de cada uno de los vehículos que intervino en la colisión debe responder por los daños causados al otro, salvo que acredite una eximente idónea para desvirtuar la presunción de causalidad en su contra, que acá en la mayoría de los casos sería el hecho del damnificado. Bueno, hemos finalizado la breve clase de hoy. Como les dije al principio, es solamente un pantallazo, una mirada muy general, tratando de hacer hincapié en los aspectos centrales. Les pido que lean con detenimiento el material de estudio, que traten de profundizar estos temas porque, como les digo, el método utilizado para la clase no permite extenderse mucho y cualquier duda les solicito que me manden un correo al mail que les coloco ahí la presentación o que lo veamos en clase de consulta.
Muchas gracias.